Politically Georgia Podcast is your essential news source, providing in-depth analysis and reporting from Peachtree Street to Pennsylvania Avenue. Listen to the Atlanta Journal-Constitution's trusted veteran political voices, now streaming 5 days a week. Hosted by Greg Bluestein, Bill Nigut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Tune in weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia Podcast. Politically Georgia Podcast by the Atlanta Journal-Constitution's Greg Bluestein, Bill Nigut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Listen weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream at ajc.com/podcasts. 1.7 millones de dólares a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos. Más del 90% son MIPYMES, que generan 80% de... Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Listo, hola a todos, muy buenas tardes. Hola ingeniero, bienvenido. No se escucha su audio. Creo que lo tiene en silencio. Me tuvieron castigado un rato, no me dejaban entrar. Sí, estaba resolviendo y hay unos problemas técnicos del audio del ponente, pero pues aquí están ya. Doctor Máximo Carvajal, ingeniero Enrique Herón. Te has portado mal, Enrique, pues ¿cómo te van a dejar entrar? Creo que sí, no me dejaban entrar, me tuvieron aquí escuchando todo lo que estaban hablando y diciendo, y Ricardo maniobrando y todo. Pues adelante, tenemos un buen tema hoy, campos multables del pedimento aduanal. Va a estar bastante interesante porque ¿qué es lo que nos depara, no? Vamos a escuchar a Ricardo. Elvia, preséntanos a nuestro ponente, que yo creo que no lo conoce muy bien toda la gente todavía. Pues sí, todavía hay alguien que no lo conozca, pero primero vamos a darle espacio al dato peque del día de hoy. Dato peque. Bueno, aquí el dato weekly de esta semana. Un canal de denuncias es una herramienta que permite a los empleados y a otras personas alertar confidencialmente a una organización sobre sospechas de mala conducta. Es una herramienta importante para reducir los riesgos y crear confianza, ya que permite a los directores, a los tomadores de decisiones, detectar una mala conducta en una etapa temprana. Los canales de denuncia, por supuesto, buscan prevenir que las personas cometan actos como, por ejemplo, fraude, corrupción, acoso y otras acciones indebidas. La popularidad de estos canales de denuncia, vamos a pensar que arrancó en el 2002, derivado de una ley que en Estados Unidos obligaba a las empresas que implementaran este tipo de reporte a través de esta herramienta y estas rutinas para seguimiento de las denuncias. Pero podemos encontrar diferentes tipos de canales de denuncias, vamos a decirlo así en términos generales, y no son lo mismo, no más que la forma de reportear puede ser distinta. Los canales de denuncias digitales, que son a través de páginas web 24/7, los que se dan a través de llamadas telefónicas, pero tienen grandes áreas de oportunidad por el tema del seguimiento y porque no pueden ser muchas veces 24/7, las denuncias cara a cara, en las que te sientas con la persona y te platica, pero también tienen ciertas de oportunidad porque requieren una gran cantidad de confianza entre las dos partes. Y por supuesto las que se implementan a través de direcciones de correo. Esto también se hace a través de sitios web o a través de un dominio en particular, y muchas veces esta información tampoco tiene el seguimiento esperado. Pero ¿qué creen? Como siempre, las ISOs pueden marcarnos una tendencia y un camino. Hay una ISO, la 37002, sobre sistemas de gestión de denuncia. Seguramente nos van a platicar un poco respecto a eso en este encuentro del día de hoy. Y bueno, pretende implementar las bases para gestionar, evaluar, mantener y mejorar cualquier sistema de gestión, sea cual sea la empresa, chiquita, mediana, grandota, grandototota. No tendrá, se establece, ningún filtro con los sectores, es decir, la podremos aplicar cualquiera de nosotros. Y pretende ejecutar los siguientes pasos. 1. Identificación y denuncia de inquietudes sobre hechos ilícitos. 2. Evaluación de inquietudes
por hechos ilícitos. 3, medios para abordar las inquietudes por hechos ilícitos. Y 4, cierre de casos de denuncias de irregularidades. Una vez más, nos demuestra lo que están construyendo a través de esta ISO, que si tienes algún problema y no encuentras la solución, el problema posiblemente esté resuelto y alguien ya escribió la solución en algún lugar. Bueno, aquí el dato weekly del día de hoy. Listo, ahí tuvimos el dato peque del trueque. Y pues si me permiten, Isaí, me ayudas compartiendo la semblanza del maestro Ricardo, aunque ya es conocido y nos ha acompañado en varias de las transmisiones de Hagamos un Trueque, pues bueno, la leeré de manera muy breve. El maestro Ricardo Méndez Castro es director de consultoría en TLC Asociados y director académico de Trade and Law College, licenciado en Comercio Exterior y Aduanas por el TBC, licenciado en Derecho por la Universidad Humanitas y maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Iberoamericana en Tijuana, doctorando en Derecho Aduanero y de Comercio Exterior por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos de Ciudad de México. Certificado en ISO 37001 e ISO 37301 por INTETIA, certificado en el curso Perito en Compliance por el Instituto de Oficiales de Cumplimiento, certificado en ISO 31000 por la Escuela Europea de Excelencia, certificado en ISO 31022 e ISO 37301 por consultores y auditores en gestión SAS, certificado en reglas Incoterm 2020 y transportes por la ICC México. Actual presidente de la Academia de Derecho Fiscal del Estado de Baja California, también participa activamente en el capítulo México de la World Compliance Association y en el Colegio de Contadores Públicos de Baja California, así como en otros organismos empresariales. Conferencista y profesor de la asignatura de Derecho y Maestría en diversas universidades en Baja California, así como instructor autorizado para impartir cursos de capacitación por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Articulista en temas aduaneros y de comercio exterior en TLC Magazine y otras revistas especializadas, y autor de 8 libros relacionados con la materia aduanera y de comercio exterior. Y pues le cedo la palabra a maestro Ricardo Méndez. Bienvenido. Muchas gracias, Silvia. Y muy buenas tardes a todos. Ya tenía como 2 semanas que no estaba con ustedes, entonces el día de hoy vamos a platicar sobre un tema que considero relevante en operación. Vamos a hablar sobre los campos multables del pedimento aduanal y también sobre otros campos que se utilizan en documentos electrónicos, como son los acuses de valor. Y previamente les voy a dar una introducción. ¿En qué momento es que se aplican y son utilizados estos documentos? Y por ende, ¿no? En el procedimiento administrativo, pues la autoridad puede, en este caso, sancionarlo, ¿no? Si llega a encontrar algún dato inconsistente en las declaraciones de información. Entonces vamos a iniciar. Vean, este análisis lo hice de acuerdo con la glosa que ustedes pueden accesar en la página del portal de aduanas. De hecho, es una forma que me gusta a veces analizar para saber cuáles son las operaciones que se están llevando en el día a día. Y aquí lo identificamos por claves de pedimento porque recordemos en la sesión pasada que vimos de regímenes aduaneros, en realidad, si bien es cierto, en el pedimento hay un campo donde se asienta el régimen aduanero. Lo cierto es que se identifica a través de la clave de pedimento porque ese campo de régimen aduanero no es validable. Es decir, ustedes lo ven impreso en el pedimento, sin embargo, no se transmite electrónicamente. Lo que sí se transmite, pues, es la clave de pedimento. Y aquí, pues, visualizamos cuáles son las claves más utilizadas en la operación. Ya en aquel momento habíamos analizado esta lámina solamente de referencia, en donde se utiliza con mayor volumen de operaciones. En el caso de la clave de pedimento A1, que ahí pues entran los definitivos tanto de importación como de exportación. En el caso de los RT, que en este caso se manejan lo que son los retornos en operaciones definitivas, las importaciones temporales para materia prima,
los definitivos, en este caso, tanto de importación como de exportación, que son de procedimiento simplificado por parte de empresas de mensajería y paquetería, y los pedimentos con clave V1, que se utiliza mucho por las empresas IMEX para llevar a cabo transferencias virtuales, ¿no? Obviamente hay otras clases de pedimentos, sin embargo, aquí quise destacar en cuanto al volumen de ese mes en particular, cuáles son las más utilizadas. Bueno, ustedes saben que el caso del despacho, pues es un procedimiento aduanero en donde pues una serie de pasos concatenados que debe realizar, obviamente que los sujetos involucrados, porque si bien es cierto, en un momento dado el importador o exportador es quien solicita a su representante legal del despacho el que cumpla con esas formalidades o que se lleven a cabo esas formalidades para efectos de poder introducir determinado número de mercancías o en su caso de la salida del país, y pues dentro de esas formalidades que tienen que realizar, pues es obviamente la presentación no solamente del pedimento, sino previo a ello hay una relación de actos que en un momento dado deben de cumplirse, ¿no? Entonces, en el caso del despacho, para efectos de análisis, puede dividirse en dos partes. O sea, todos esos actos y formalidades que se llevan a cabo antes de presentar las mercancías al mecanismo de selección automatizado para efectos de activarlo, si es que requieren presentación, ¿no? Porque también hay supuestos en donde las mercancías no se presentan ante la aduana. Entonces, aquí vamos a partir debe de enviarse al sistema electrónico aduanero determinada información. Recordemos que hay dos tipos de declaraciones, ¿no? Hay declaraciones que pueden ser generales o detalladas, y dentro de las generales podemos encontrar en donde hay determinación o no de mercancías, o en su caso puede existir dentro de las detalladas donde hay determinación también de contribuciones o no hay determinación de contribuciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los primeros procedimientos que deben de llevarse a cabo cuando una empresa pues decide importar o exportar es básicamente que la factura pro forma o la factura comercial, que se le conoce técnicamente como el documento equivalente conforme al artículo 2 de la ley aduanera, pues tiene cierta información que debe previamente transmitirse a lo que es el sistema electrónico aduanero, y una vez que se transmite la información en relación de las mercancías con respecto al valor, pues obviamente obtiene ese acuse de recepción. Ese documento que contiene la descripción de las mercancías y el valor, bueno, pues se le conoce como acuse de valor, y durante algún tiempo también, bueno, pues era conocido como el comprobante de valor electrónico. Pero ya en la práctica, obviamente con base pues en los manuales técnicos, en lo que hace referencia básicamente las disposiciones generales y la ley, pues se le conoce como acuse de valor. Bueno, una vez que se tiene ya el acuse de recepción de ese acuse de valor, de ese documento electrónico, pues se procede a declararlo en el pedimento. Obviamente hay operaciones que no requieren de acuse de valor. El caso principal puede ser los pedimentos virtuales, conforme a la 4321 te señala que no es necesario, o sea, no existe la obligación, aun cuando en la práctica sí hay quienes realizan la transmisión de acuses de valor en las operaciones virtuales. Otro punto importante es, por ejemplo, las operaciones con pedimentos consolidados que se llevan a cabo a través de
de avisos electrónicos de importación y exportación, ¿no? Por ejemplo, uno de los beneficios que tiene el industria automotriz, el operador económico autorizado, con base ya sea en la regla 4531, en la regla 733, establece este procedimiento en particular, y tampoco se requiere acuse de valor. Entonces, vamos al supuesto en donde sí se requiere un acuse de valor y por lo tanto se tiene que declarar, obviamente, ese acuse de recepción, ese folio que otorga la autoridad, pues se tiene que declarar el pedimento. Posteriormente, se hace una prevalidación electrónica. Recordemos que el caso del 16A de la ley aduanera, pues te dice que la prevalidación electrónica consiste en que los datos asentados en el pedimento pues estén dentro de los criterios sintácticos, catalógicos, estructurales y normativos. Esto, bueno, pues que debe de tener toda una estructura, de realizarse esa declaración con base en la normatividad y con utilizando obviamente los catálogos que se establecen propiamente en los lineamientos o ya sea en el anexo, en el anexo 22, etcétera. Y una vez que ya pasa ese filtro de la prevalidación electrónica, pues tiene que continuar con lo que es la validación, que esto ya es realizar esa transmisión al sistema electrónico de aduanas, y el cual, bueno, pues le va a arrojar o va a obtener un acuse de validación, que son básicamente los 8 caracteres que a veces visualizamos en los documentos. Y una vez que el documento pues ya esté listo, pues se debe de proceder al pago de contribuciones. Básicamente este pago electrónico pues se lleva a cabo en las instituciones financieras autorizadas obviamente por el SAT. Después sabemos pues que tenemos que presentar las mercancías ante la autoridad. Ese es un requisito que se establece dentro del procedimiento, el artículo 43. En este caso, pues no solamente es presentar las mercancías por los medios de transporte, sino también te debe presentar con los documentos aduaneros. Obviamente, la normatividad ha tenido diversas modificaciones en el cual pues ya no solamente se presenta en la actualidad lo que es ya sea el formato de documento de operación para despacho aduanero, el formato DODA, o en su caso el gafete electrónico o el dispositivo electrónico, que es para activar el esquema integral de tecnología aduanera. Obviamente eso es lo que realmente en la actualidad es lo que se presenta, ¿no? Anteriormente pues sí se presentaba el pedimento y había una relación de documentos que también se presentaba, pero esto pues se ha evolucionado y hoy en día pues establece estos 2 esquemas que ya vimos que, por ejemplo, en el caso del esquema integral de tecnología aduanera, pues debe de presentarse conforme como lo establece el procedimiento, de acuerdo a las aduanas autorizadas, que esto ya vimos que la 7ª resolución de modificaciones, pues se dio a conocer el listado de las aduanas en el anexo 3. Y de ahí, pues el activar el mecanismo, determinar si esas mercancías se van a someter a reconocimiento aduanero, en su caso desaduanamiento libre. Y también, bueno, pues el artículo 43 prevé esa revisión de mercancías de manera no intrusiva a través de lo que vienen siendo los rayos X, ¿no? Entonces aquí tenemos los 2 documentos que se presentan de manera, el principal en la práctica, el famoso formato DODA, y en este caso lo que les decía, el dispositivo electrónico, ya sea para efectos de activar el mecanismo de selección automatizada. Entonces, realmente el formato DODA, o en su caso el dispositivo electrónico, pues son los que va grabado o va asentado en el documento un número de integración y obviamente se relaciona con determinada información que previamente ya fue transmitida electrónicamente. Entonces,
se presentan ante el mecanismo, se activa y como lo platicamos. Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more. Glittering ornaments, fragrant wreaths, and wide-eyed wonder await you and your family this Christmas at Biltmore. Enjoy a guided tour of America's largest home, filled with shimmering Christmas trees and adorned in all its Yuletide glory. Then make the most of your visit and imagine yourself as a holiday guest of the Vanderbilts at one of our overnight properties. Explore overnight stays and ticket packages at Biltmore.com. Si en un momento dado le toca desolamiento libre, pues ya se va ahora sí que por la libre, o en su caso, pues se somete a la revisión y obviamente analizar si derivó algún tipo de declaración inconsistente en ese momento, y si no, pues ya sale del reconocimiento aduanero, ¿no? Ahora, la parte que estamos analizando aquí, evidentemente, tiene que ver con el tema de los documentos electrónicos, que son los que se utilizan en esa transmisión de información. Básicamente, si hay una división, por ejemplo, en la normatividad aduanera, de qué es un documento electrónico, qué es un documento digital, en comparación con el Código Fiscal. El Código Fiscal de la Federación solamente hace referencia de los documentos digitales. Sin embargo, en el concepto menciona o engloba a los dos, que es el documento electrónico y el documento digital. Entonces, en el caso de la normatividad aduanera, pues sabemos que el documento electrónico pues es un archivo que contiene información de manera estructurada. Normalmente, pues siempre hablamos de las terminaciones XML. Sin embargo, recuerden que también es factible, en el caso de los pedimentos, que la información se transmite en un código ASCII, que se le conoce, un estándar que se utiliza obviamente en los Estados Unidos. Y tenemos el documento digital, que es la reproducción de una imagen impresa, que básicamente lo vinculamos con el tema de los e-documents que digitalizamos y después vinculamos o relacionamos en el pedimento con el identificador ED. Bueno, en esta parte vale la pena identificar del lado izquierdo, ustedes van a visualizar cuáles son los campos más importantes. ¿Cuáles son ellos? Porque obviamente en cuanto a esta parte que yo les comentaba de los documentos que se relacionan con el acuse de valor, pues básicamente tenemos la factura comercial, el documento equivalente o en su caso el CFDI que se utiliza. Esto cumple con unos requisitos mínimos. Por ejemplo, estamos hablando del documento equivalente, debe de cumplir los requisitos mínimos que se establece en la regla 318. Ahí te dice cuáles son los campos que se requieren, ¿no?, para que sea un documento equivalente. Y cuando estamos hablando del CFDI, pues nos remite al 29A del Código Fiscal de la Federación, entonces también nos establece ahí unos lineamientos. Y podemos decir que todos los campos, con base en esos fundamentos que les acabo de mencionar, pues son los importantes. Sin embargo, en el caso de esta regla en particular, la regla 1921, pues nos señala cuáles son esa información sensible y por ende nos pueden multar, en donde pues sabemos que en temas de acuse de valor, pues la sanción es más elevada que la de los datos inexactos, ¿no? Ese es un tema que siempre ha sido relevante, porque como un documento accesorio, pues, que tiene los elementos del valor, su sanción es de 22.900, y en el caso del pedimento aduanal, que es un documento que es de mayor jerarquía porque ampara la legal estancia, tenencia y circulación de las mercancías, se hace un detalle más a profundidad
de la operación que se está declarando, y las sanciones obviamente pues son de 2,010 pesos, como vamos a ver a continuación. Entonces aquí lo que ustedes deben de, el checklist ya está, ¿no? Entonces lo que ustedes deben de revisar es punto por punto en su documento equivalente, en su CFDI, si es que cumple estos requisitos mínimos, ¿no? Entonces, primero, pues sabemos que es el tema del lugar y la fecha de emisión de este documento electrónico. Obviamente, el folio de identificación, el folio consecutivo que le vamos a dar a este documento. Yo aquí, si se fijan, yo ya lo relacioné con la regla 318, que es la que les digo que te establece cuáles son los campos mínimos requeridos. Obviamente, en el tema de los datos ya sea del proveedor, del comprador, del destinatario, siempre lo que es el nombre, la razón, la denominación social, pues debe de estar completa en el documento. Y sobre todo también una parte importante pues son los datos del domicilio. En el caso del datos de domicilio, pues recordemos que son todos los datos, ¿no? Desde la calle, el número interior, el número exterior, en el caso de la colonia, el municipio, el estado, el país, el código postal, que eso es lo que te requiere para efectos de realizar la transmisión. Obviamente va a haber ocasiones, por ejemplo, si no hay un elemento, que si hay número exterior pero no hay número interior, bueno, pues entonces esa información pues no será declarada. Entonces aquí, en esta parte también, si fijan ustedes, vamos a vincular esa información no solamente con la factura, sino adicionalmente va a estar relacionado con el pedimento, porque al final del día, pues toda esta información pues debe de coincidir, ¿no? Que normalmente pues esa es la parte que revisan cuando a una mercancía pues le toca reconocimiento aduanero. Pues lo primero que van a en este caso identificar pues son algunas inconsistencias que hayan sido asentadas en el acuse de valor. En esta parte también yo creo que uno de los elementos pues más relevantes pues es el valor unitario de las mercancías y el valor total de las mismas, y sobre todo en la parte que tiene que ver con los por ejemplo, algún tipo de descuento que ha señalado ya en la normatividad que se declare en este caso el monto de los descuentos en el campo de observaciones del acuse valor en caso de que obviamente existan, ¿no? Entonces esta parte también es importante, porque recordaron ustedes que pueden tener un valor factura en donde se ha aplicado un descuento, y por lo tanto ustedes deben de transmitir electrónicamente pues el precio pagado, o en este caso por pagar, ¿no? Que es realmente lo que ustedes hayan erogado. Entonces por eso usted señala que el campo de las observaciones del acuse valor debe de indicarse el monto del descuento en su caso. Otro tema súper importante pues es, ya saben, la descripción de las mercancías. Y recordemos que en ocasiones pues la descripción puede ser un poco más detallada de lo que viene en la factura, porque acuérdense que normalmente pues la factura tiene una descripción comercial, viene una descripción en un idioma extranjero probablemente, y en ocasiones pues se tiene que ampliar esa descripción porque nos dice que debe ser detallada, pero creo que en la práctica también sucede mucho, sobre todo en el caso de las maquiladoras, que coincide con la del pedimento. Pero recordemos que la del pedimento, en el anexo 22, nos dice que debe ser la descripción, estado, naturaleza de las mercancías para efectos de clasificación. Entonces, en ocasiones, pues, sí puede haber variaciones, y que ya en la práctica a lo mejor hacen una carta bajo protesta, es decir, ¿verdad?, para detallar en forma más amplia lo que viene siendo la descripción de las mercancías, ¿no? Lo que sí es importante es que debe de, y aquí lo puse, ¿no?, es recomendable citar información suficiente para su identificación, sobre todo cuando
no tiene datos de identificación individual. O sea, yo puedo declarar mesa y pues ahí es descripción simple, sin embargo puedo decir a lo mejor mesa de madera, mesa de plástico, mesa por ejemplo, de base de metal con a lo mejor una parte que tenga o algún otro tipo de material. Entonces, eso obviamente va a depender del tipo de mercancía, ¿no? Entonces, esta parte sí es importante que ustedes la consideren, y de igual manera, o sea, el tema de los números de parte o SKU que en ocasiones vienen en la factura, pues sabemos que esto no forma parte de la descripción de la mercancía. Otro tema importante, que aquí ya lo vamos a ir visualizando en un momento con el pedimento, es el tema de las cantidades, de las unidades de comercialización, que a veces lo que sucede es que no se hacen las conversiones adecuadas. Eso es lo que sucede, o en ocasiones ponen algún dígito de más, que eso, bueno, pues complica el tema de la revisión. Entonces, cantidad y unidad de medida de comercialización es un tema importante, y sobre todo los datos de identificación individual. Obviamente todo esto lo vinculamos con lo que establece la normatividad, porque el artículo 36A nos señala que debemos de indicar los datos de identificación individual. Básicamente se refiere a la marca, modelo y serie. Sin embargo, también nos señala que pueden ser otros datos de identificación, y otros datos puedes incluir algún tipo de manual o alguna otra referencia para que esas mercancías pueden ser obviamente plenamente identificadas. Entonces, esta parte también es importante. Entonces, ahora vamos a entrar al tema de lo que viene siendo el pedimento. Ya tenemos una definición dentro de la ley aduanera. Es una declaración, es un documento electrónico, y pues ya sabemos toda la información que viene ahí, ¿no? Principalmente, pues identificamos los datos del importador, proveedor, o los datos del exportador, los datos del comprador, la relación con el valor de las mercancías, y por supuesto el tema de que si cumple con alguna regulación o restricción arancelaria, el tema del pago de las contribuciones en su caso, etcétera, ¿no? Entonces, es una declaración detallada en donde se puede en un momento dado identificar toda esta información que acabamos de comentar. En el caso del pedimento consolidado, pues también se concibe como un documento electrónico, pero recordemos que el pedimento consolidado pues es una figura que establece una facilidad administrativa, porque de entrada, primero, haces una apertura de pedimento consolidado, se permite introducir o extraer mercancías. En el caso de la introducción, pues es exclusivamente para las empresas maquiladoras, también para la industria automotriz, y en el caso de las exportaciones sí, es básicamente para todos, en el cual en un periodo de una semana haces los cruces a través de estos avisos consolidados, y posteriormente a la siguiente semana haces ya propiamente el cierre de esa declaración electrónica, pues ahora sí que detallando pues todo lo que cruzó en un momento dado, ¿no? Aquí brevemente, para que ustedes vean la estructura del pedimento, porque ahorita vamos a analizar los campos. Acuérdense que hay dos documentos. Uno es el pedimento, que está conformado por 6 bloques, y el otro es la impresión simplificada del pedimento. Entonces, el pedimento, aunque en ocasiones nos lo envía el agente aduanal porque es el documento detallado, recordemos que el instructivo, tanto el anexo 22 como el anexo 1, que viene en el formato, te especifica cuándo se va a utilizar el pedimento, y básicamente se refiere a cuando se hacen operaciones ya sea de vehículos o regulación de vehículos, o en el caso de partes 2 que son marítimos. Entonces, estos son los datos
que vamos a analizar ahorita. Primero el bloque único, porque solamente se genera en una sola ocasión. Luego aquí vamos a identificar lo relacionado con el pago de las contribuciones. Aquí básicamente les puse en esta parte qué es lo que significa cada uno de estos elementos que conforman esta línea de captura que se visualiza aquí. Entonces, ya eso lo van a ir identificando ustedes, ¿no? Posteriormente, los bloques generales, porque se imprimen en más de una ocasión, ya sea el que va en la segunda hoja o en la parte de la firma, que eso va en todas las hojas. Posteriormente, tenemos los bloques específicos, que esto, pues, dependiendo del tipo de operación que sea, el tipo de vehículo que se utilice, el tipo de forma de pago que se asiente o el tipo de operación, es conforme se van a ir declarando estos bloques específicos. Y tenemos el de las partidas, que también hay una combinación que en ocasiones se realiza porque realmente el encabezado de las partidas normalmente declaramos hasta la parte del valor. Ya en lo que sigue, pues va a ser dependiendo también del tipo de operación. Entonces, esos subbloques que ustedes visualizan aquí van a identificarlos conforme al tipo de operación. Y ahorita vamos a platicar de ellos ya específicamente en el tema de las sanciones. Tenemos el bloque de rectificaciones, que es un elemento que también deben de conocer, y el bloque para los pedimentos complementarios, que es otra declaración aduanera que previamente tuvo que realizarse una operación, sobre todo de exportación, para posteriormente capturar este documento que se le conoce como complementario, ¿no? Que es básicamente para realizar el pago de contribuciones que se vinculan con el artículo 2.5 del TEMEC. Son programas de diferimiento de arancel, en el caso del TLQ, el tratado con la Asociación Europea de Libre Comercio y el acuerdo de continuidad comercial con el Reino Unido. Entonces, básicamente estos bloques son los que ustedes tienen que identificar, ¿no? Ahora, esa es la estructura de la impresión simplificada del pedimento. Si ustedes visualizan aquí, dice forma simplificada del pedimento, lo cual es distinto, como les decía, del pedimento, y este consta de 4 bloques. Entonces, ya vimos el bloque único, que es solamente una vez, el caso de los bloques generales, y posteriormente tenemos el de los bloques específicos, y si se fijan aquí, no hay fracciones arancelarias. Entonces, ese es realmente lo que también nos deben de compartir y que debe formar parte del expediente, ¿no? No obstante, sabemos que realmente lo que se presenta al despacho, por ese esquema de menos papel o paperless, lo que se presenta al despacho, como ya vimos, es el formato de documento de operación para despacho aduanero, o en su caso, el dispositivo electrónico para efectos de activar este esquema de componente de integral tecnológico, ¿no? Ahora, este es el archivo de validación, que yo siempre lo recomiendo que lo revisen. Actualmente vamos en la versión 8.9 y eso pues lo pueden accesar del portal. Pero sí, es el archivo de validación. Entonces aquí pues vamos a visualizar los registros, ¿no? Por eso cuando el caso del concepto de la prevalidación, que te dice que la transmisión debe realizarse conforme a los criterios sintácticos, catalógicos, estructurales o normativos, es por esta situación, ¿no? Porque al final del día esa transmisión pues es electrónica, ¿no? Ya no presentamos nada ¿cómo se llama? Para efectos de transmitir la información, pues en papel, ¿no? Bueno, entonces aquí vamos a iniciar con los campos que consideramos que en este caso son sensibles. Obviamente, primero les puse los del acuse de valor que se relacionan con el documento equivalente, porque ya vimos que la multa es de 22,900 pesos. Entonces, estos campos que vamos a analizar aquí, que son importantes, que debemos de estar revisando, sobre todo los que trabajan en el área de agencias aduanales, ¿no? Porque esta información
es en el día a día. Ya una vez que se realiza el despacho, pues obviamente vuelven a ser revisados por áreas básicamente de auditorías, ¿no? Pero creo que una primera parte donde es clave para efectos de detectar algún tipo de inconsistencia, pues es básicamente en el momento de la Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChumbaCasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. De la elaboración del documento, porque sabemos una cosa, ¿no? Que el prevalidador, pues sí, hace una tarea importante. Sin embargo, pues existen multas, ¿no? De lo contrario, pues no existieran las sanciones, ¿no? De los 22,900 o de los 2,010 pesos, si es que fuera 100% efectivo. Y eso obviamente depende porque pues, tú declaras determinada información, sin embargo puede ser que no sea físicamente lo que se está presentando, y eso sucede en la práctica, ¿no? Que a veces las revisiones se hacen por un personal y la elaboración del documento pues la hace otro, ¿no? Y ahí en ese vaivén de compartir información es donde se pueden suscitar estos errores. Bueno, entonces aquí nos enfocamos primeramente pues, a la fecha de entrada. Entonces, fecha de entrada se relaciona obviamente con cuando haya cruzado la mercancía. Si fue un pedimento consolidado, pues es la fecha en que cruza la primera remesa o el primer vehículo. Entonces, aquí vean, únicamente estábamos hablando de la fecha de entrada, porque hay otros tipos de fecha. Fecha de pago original, fecha en el caso de extracción, fecha de importación a Estados Unidos y Canadá. Hay diferentes fechas. Aquí estamos hablando solamente de la fecha de entrada en las importaciones. Luego tenemos la clave de pedimento. Entonces, la clave de pedimento, les decía, es un campo no rectificable. Lo que me señala la regla 611, los procedimientos de rectificación, dice que no se podrá rectificar el régimen aduanero. Entonces, yo pudiera decir, yo puedo rectificar, en este caso, la clave de pedimento. Sin embargo, sabemos que está vinculado el régimen aduanero con la clave de pedimento. De hecho, pues hay un supuesto que es esta regla, la 4310, que, por ejemplo, es aplicable cuando yo realicé un pedimento de exportación con clave A1 definitivo y resulta ser que me equivoqué, ¿no? Que di esa instrucción a la agencia aduanal, pues ya se fue la mercancía y después dicen, oye, ¿sabes qué? Pues no era un A1 definitivo, ¿no? Sino que debió haber sido una clave de pedimento de retorno, RT, porque era una empresa con programa IPIMES. Bueno, pues ahí sí se permite, o sea, se permite realizar el cambio de esa clave previo al pago de una sanción, que son ahí de las reglas que establecen sanciones aún y cuando no estés bajo facultades. Entonces, dices, paga la sanción y entonces puedes realizar la rectificación. Entonces, esa es una excepción. Obviamente hay otras excepciones también que se pueden hacer valer, por ejemplo, en el caso de las que tienen operador económico autorizado y que les permite dentro de los primeros 3 meses realizar estas modificaciones con base en la regla 733. Entonces, es un campo que debe ser declarado conforme al apéndice 2. Vienen alrededor de 90 claves y obviamente están divididas por régimen aduaneros y también tienen
una subdivisión ahí por tipo de operación. Ahorita vamos a ver ahí una estructura básica. Entonces, toda esta información aquí en cada uno de los campos, no voy a ser tan reiterativo, pero en cada uno de los campos van a ver que señala que este dato está vinculado con el inicio de procedimientos de cancelación o suspensión de patente, sobre el cual el agente aduanal pues tiene que también poner especial atención, ¿no? Porque es un campo sensible para la operación que lleva a cabo el representante legal del despacho. Entonces, el tipo de operación también es una información muy básica, ¿no? Tipo 1, tipo 2. De hecho, hay un tipo 3 que es el TRA, que se relaciona con las operaciones de tránsito. Es un campo relevante, ¿no? Posteriormente, aquí vamos a visualizar eso que les acabo de comentar, pues dónde lo ubicamos, ¿no? Estamos en el formato de simplificado del pedimento. Entonces aquí ubicamos la fecha de entrada, el tipo de operación y lo que viene siendo la clave de pedimento. Y aquí de esta forma es como está estructurado básicamente lo que les decía yo, el apéndice 2, que es el que contiene las claves de pedimento. Entonces ahí ya tenemos el checklist, solamente hay que ir revisando esa información pues, que se acorde con la operación. Después tenemos el número de pedimento y a veces me han preguntado, oye, ¿cómo que el número de pedimento? O sea, existen probablemente pocas posibilidades de que nos sancionen por el número de pedimento, pero recuerden que el número de pedimento no solamente se declara en este campo del número de pedimento, sino que hay otros bloques, como por ejemplo el de descargos, el relacionado con las formas de pago virtuales, en donde también se declara el número de pedimento y pudiese ser un campo que se encuentra de manera incorrecta. Entonces, no solamente es, como les digo, revisar ese primer campo, sino hay que, en este caso, identificar otros que también se hayan llenado de manera correcta. Bueno, entonces tenemos los datos del RFC, y de igual manera aparece un campo sensible en el cual no te vas a equivocar, ¿no? Que dice, no, pues ese campo ya toda la información está asentada. Yo únicamente lo que tecleo es un código del cliente, pero pues se ha suscitado en el cual, por ejemplo, vamos a suponer que hay una maquiladora de Baja California, esa SB, que es con la que hacen las operaciones de maquila, pero a lo mejor tienen otra que se llama maquiladora de Baja California de servicios, que es con las que hacen las importaciones cuando van a hacer venta nacional, y pues a lo mejor teclearon un código que no le corresponde. Entonces ahí ya se deriva una problemática, porque hoy es que esta empresa pues no puede importar este servicio, porque es de la otra, que entran otras situaciones que se relacionan más con la cuestión fiscal. Entonces lo que se busca en ocasiones es pues rectificar obviamente los datos del RFC. Entonces ahí entramos a las reglas 612, hay todo un procedimiento, incluso cuando pretendemos rectificar los datos del domicilio, que por algún motivo el importador o exportador no se lo proporcionó con la debida anticipación al agente aduanal, y por ende pues a lo mejor salieron varios pedimentos con el domicilio fiscal incorrecto, y eso pues trae un tema delicado para la agente aduanal, porque se puede derivar, es una causal de cancelación. No obstante que hay un procedimiento en el cual se indica, ¿no?, que aplicando ese procedimiento puede gozar de esa prerrogativa que no lo ubica ya en el supuesto, ¿no? Pero ya son cosas adicionales, ¿no? O sea, lo importante es realmente revisar que esta información de manera previa esté correcta, ¿no? Entonces tenemos los datos de la clave del país vendedor o comprador, que también, bueno, pues son campos que obviamente están vinculados con las facturas, y que obviamente son claves ya muy específicas conforme al catálogo. Por eso aquí les puse que es conforme al apéndice 4, y también, bueno, se vincula con temas sensibles de lo relacionado con el agente aduanal. Y bueno, tenemos la clave del país origen o último destino, que es muy similar obviamente al tema de la clave
del país. Bueno, entonces aquí, vean primero, ya comentamos el número de pedimento, dónde lo ubicamos, el campo del RFC. Aquí siempre les pongo el tema de las sanciones, porque pues, esto no lo vamos a dejar de considerar, siempre lo tenemos que tomar en cuenta porque es un campo sensible. Y en el caso de los países, y les puse un ejemplo, básicamente son las claves de SAI M3, ya las de SAI fase 3 no se utilizan. Esto todavía cuando se pretendía en ocasiones rectificar un pedimento anterior al 2000, por allá del 98-99, se tenía que migrar al nuevo esquema. Ya hay un procedimiento para que se migre la información al nuevo esquema, porque obviamente en aquel tiempo no existían ciertas claves, no se validaban ciertos campos, y hoy en día pues ya se hace. Entonces aquí vamos a visualizar estos campos. Solamente les puse unos de manera de ejemplos. Luego tenemos la clave del medio de transporte. En este caso, bueno, pues vamos a atender a lo que señala el apéndice 3 y el tema de la fracción arancelaria. Aquí el caso de la fracción sí es un campo rectificable. Obviamente sabemos que en el transcurso de estos años ha habido varios cambios en la regla 611, porque antes no te permitían y después ya ahora te permiten. Entonces siempre hay que estar revisando que no vaya a haber algún tipo de restricción, que de hecho, por ejemplo, todavía aquí en esta regla 3723 se establece esta posibilidad de rectificar las operaciones especiales cuando se declara alguna fracción del capítulo 98, debido que en particular habla obviamente de las reglas octavas. Lo que pasa es que el caso de las reglas octavas, la 9802, que es de la 980001 hasta la 980038, todas las unidades de medida vienen en kilogramos. Entonces, en ocasiones también sabemos que hay una alteración de la cantidad, o sea, no es lo mismo decir una pieza que 1 kilo. Entonces esto pues trae como consecuencia de que se permita, por ejemplo, aplicar de manera retroactiva lo que viene siendo la regla octava cuando no hayas gozado del beneficio, y por ende pues también hacer esos cambios en las unidades de medida, ¿no? No obstante, pues hay otros beneficios específicos, tanto para aquellas empresas que cuentan con el registro de despacho de mercancías o revisión de origen, y cuando se trata de empresas que cuentan con la certificación de operador económico autorizado, que también vienen ahí algunos beneficios, ¿no? Entonces, esta parte creo yo que es importante. Luego también hay otras que desde, bueno, por ejemplo, desde el reglamento de la ley aduanera, ¿no? Que a veces en la práctica a lo mejor no son tan comunes, sin embargo, bueno, pues ahí está un beneficio que se puede aplicar. Y esta es en donde se señala que no se va a considerar que se incurre en un supuesto de infracción cuando las discrepancias en los datos relativos a la clasificación arancelaria derive de errores aritméticos o mecanográficos, siempre que en estos casos no exista perjuicio al interés fiscal en términos del artículo 247. Pero bueno, yo he visto sanciones hasta por 50, o sea, de 50 pesos, pues te aplican la de 2010. Entonces, a veces dices, bueno, pues 50 pesos no es un error aritmético. Sin embargo, en la práctica, por eso les digo, no, es un beneficio que está ahí, pero hay que identificar en qué momento se puede utilizar de manera correcta, ¿no? Para que pues, sea válido. Aquí, bueno, pues ya ubicamos básicamente los medios de transporte. En el caso, evidentemente estamos hablando de entrada, porque pues se declaran hasta 3 tipos de medios de transporte. Puede ser entrada y salida del país y arribo y salida, en este caso, de la aduana. Y bueno, pues aquí tenemos lo que es el campo de la fracción arancelaria. Entonces aquí les puse este catálogo breve, ¿no? Porque pues, obviamente tiene varias claves, ¿no? Bueno, tenemos la clave de la unidad de medida conforme a la tarifa. Se fijan, nos menciona conforme a la tarifa y el acuse de valor habla sobre la unidad de medida de comercialización. Entonces es diferente la regulación que se cita. Entonces aquí
De igual manera, pues básicamente estamos vinculando tanto la clave como las cantidades, de acuerdo, pues lo que indica la fracción arancelaria. Entonces es muy importante saber la unidad de medida de tarifa que contiene, en este caso, la fracción, para poder realizar las conversiones adecuadas si es que no coincide con la unidad de medida de comercialización, que es realmente donde en ocasiones puede haber algún tipo de falla, ¿no? Entonces, hay ciertas limitaciones solamente en el caso de los pedimentos consolidados, con base en la regla 3726. Ese es un tema pues, que ha estado restringido durante bastante tiempo, no obstante que la 611 ya no establece la restricción propiamente de la cantidad. Sin embargo, se establece esta limitación para los pedimentos consolidados que debemos en un momento dado pues atender, ¿no? Y en el caso del valor en aduana de las mercancías, pues ahí también creo que pues es uno de los elementos más importantes, y vean, no tanto por el tema de que si estoy mal en el valor, pues obviamente me va a ser aplicable una multa de los 2,010 pesos, sino más bien es porque si la autoridad no tiene elementos para determinar el valor y los impuestos, o en el caso de las sanciones, pues sabemos que nos van a aplicar la multa de los 60 y tantos mil pesos, ¿no? Entonces aquí obviamente la pongo porque es parte del anexo 19, sin embargo, al tema de valor sí tenemos que tenerle ahí cierto respeto, porque pues ahí la sanción puede ser mucho mayor, ¿no? Entonces, también sabemos que hay restricciones en cuanto al tema de valor cuando se disminuye y genera un pago indebido, como lo establece la regla 611, es decir, yo puedo rectificar para aumentar valor, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Declaré 10,000, pero me equivoqué, me faltó un cero, voy a aumentar el valor a 100,000, ¿no? Y obviamente pues, se va a generar el pago de las contribuciones, sobre todo en materia de IVA, en su caso, y pues ahí pagamos esa diferencia de IVA y no tenemos ningún problema. El detalle viene cuando, ¿sabes qué? Hice un pedimento en donde declaré 100,000 pesos y voy a disminuir a 50,000 y había hecho el pago en efectivo. Entonces ahí lo que establece la 611 es solicitar una autorización. Entonces hay que presentar una solicitud y que la autoridad te resuelva para que en un momento dado ese dinero pues lo puedas ya sea solicitar en devolución o en su caso compensar una vez que ya tengas autorizada la rectificación. Entonces esa parte pues es importante, que siempre debemos de cuidar, sobre todo el tema de valor, ¿no? Y también pues de que podemos realizar ciertos ajustes. Acuérdense que la regla 621 nos permite hacer ajustes globales. Sin embargo, de igual manera, la regla nos dice que podemos hacer esos ajustes siempre y cuando no se genere un saldo a favor. Entonces, que básicamente nos está diciendo, ¿sabes qué? Si no se genera un saldo, no lo puedes hacer, y si se genera a pagar, pues obviamente lo puedes hacer, pero si se genera a favor del contribuyente, es un procedimiento que no puedes utilizar con los claves de pedimento GC, ¿no? Entonces aquí identificamos estos campos de valor, de las unidades y la cantidad, evidentemente, y aquí pues identificamos básicamente las claves. Les puse algunos ejemplos, ¿no? Bueno, todos esos que ustedes ven aquí básicamente se refiere al tema de los incrementables. Artículo 65 de la ley aduanera. Acuérdense que el tema de los incrementables son todos aquellos gastos que haya en un momento dado erogado el importador por cuenta propia y que no hayan estado incluidos en el precio pagado. Y obviamente si esos conceptos están vinculados con la operación, pues yo debo de ir incrementando conforme a cada uno de los supuestos que establece el artículo 65, ¿no? Entonces, obviamente aquí menciona el tema de los fletes, la parte de los seguros, el de los embalajes, y ya si no es el concepto 13, 14, 15, pues todo lo mandamos al 16, ¿no? Entonces,
esta parte también es importante porque se vincula con otro tipo de documentación, que es básicamente con la manifestación de valor. ¿Ok? Entonces aquí, de entrada, vean cómo no se contempló el valor seguros, porque el valor seguros es un campo de referencia que solamente declarar el monto del valor de la mercancía que viene asegurada. Sin embargo, los incrementales realmente son esos que acabamos de indicar, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Realmente el tema de valor en la práctica... With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details. Nos van a aplicar la multa más alta, que básicamente es la de los 60 y tantos mil pesos conforme al artículo 200 de la ley aduanera, aun cuando sabemos aquí, bueno, pues que con base en el 184 y 185, pues la multa sería de 2,010 pesos, ¿no? Bueno, aquí vean, tenemos la fecha de pago, en este caso de los impuestos. Ya estamos hablando de fecha de pago, ya vimos el primero de fecha, en este caso de entrada, ahora es fecha de pago. El valor comercial de la mercancía, acuérdense que el valor comercial, pues estamos hablando de las exportaciones, ya vimos el valor en la aduana, estamos viendo el valor comercial, y adicionalmente el valor comercial, pues también en la regla 622 se pueden realizar ajustes en un pedimento global complementario, que esa es también una parte importante, que se tiene esa posibilidad de realizar esos ajustes globales. Y después tenemos el valor agregado, que este campo de valor agregado pues, siempre ha generado dolores de cabeza, porque lo primero que hay que identificar es si la empresa IMEX está llevando a cabo operación maquila, operación manufactura. Si está llevando operación maquila y se trata de una IMEX industrial o en su caso una IMEX de albergue, por lo tanto, como es operación maquila, debo declarar el valor agregado. Entonces, ¿qué me dice que es el valor agregado? Pues básicamente es sumar esos insumos nacionalizados, otros gastos en los cuales hayan incurrido, más un porcentaje de la utilidad. Entonces, eso nos da el valor agregado. Ahora, no quiere decir que, por ejemplo, en operaciones de manufactura no haya valor agregado. O sea, lo único que está diciendo el campo 16 del bloque de partidas es, lo vas a declarar cuando se trate de operación maquila, conforme ya te establece los fundamentos, que ese era un tema que antes no visualizábamos, pero ya lo precisa, conforme al 181 y 183 de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, nuestra pregunta debe de ser, ¿me ubico en esos supuestos del 181 y 183 de la ley del impuesto sobre la renta? Si la respuesta es sí, bueno, pues entonces tengo que declarar valor agregado. Entonces, ese es un campo también sensible, ¿no? Entonces, aquí visualizamos el tema de las fechas, sobre todo la fecha de pago, que es el que vamos a hacer el énfasis, el tema de los valores, el valor comercial, y aquí el tema del valor agregado, y lo visualizamos. Bueno, ya para ir concluyendo con esta parte, tenemos pues, los datos de la patente o de la autorización, ya sea de apoderado, que todavía hay algunos, representante legal, o en el caso de la almacenadora, cuando son extracciones de depósito fiscal o introducción de depósito fiscal. Entonces, pues aquí a lo mejor sí va a ser complejo que se modifique esa información, ¿no? Pero también es un tema sensible. El tema de los permisos y lo que vienen siendo los identificadores es bien importante. Acuérdense que la clave del identificador con base en el apéndice 8 o la clave del permiso con base en el apéndice 9, o sea, son campos multables, y adicionalmente los complementos. Es decir, por ejemplo, si hablamos de los identificadores, recordemos que el XP, el clásico, que se utiliza para exceptuar de algún cumplimiento de regulación o restricción arancelaria, que tiene hasta 3 complementos. Bueno, pues si registramos toda esa información y alguno de esos complementos está
incorrecto, pues obviamente me van a sancionar con los 2,100 pesos, ¿no? Entonces, en el caso del cumplimiento de las regulaciones o restricciones arancelarias es diferente, porque bien, si no anoto algún campo de manera correcta, me pueden multar con los 2,010 pesos, o en su caso, si no se relaciona de manera correcta la autorización, permiso, certificado, etcétera, ahí me pueden aplicar otra sanción, los 3,000 y tantos pesos con base en el 184, también 185, pero ese supuesto sería más bien por un tema de incumplimiento de regulación o restricción, en donde no lo haya anotado correctamente. O sea, ahí hay que ver. Aquí lo contempla, ¿no? Sin embargo, puede ser que en ocasiones la autoridad multa por el otro supuesto. Pues aquí vemos los datos de la autorización, que es donde se visualiza, y en el caso de los permisos, pues aquí es donde se visualiza esta parte, ¿no? Que es lo mismo que vemos en este campo. Bueno, vienen los datos de identificación, marcas, modelos y series. Aquí este fundamento está interesante porque aquí señala que si algún dato de identificación individual, marca, modelo, serie, viene de manera incorrecta en 1, 2 o hasta 3 caracteres alfanuméricos, porque ojo, está diciendo ya sea números o letras, hasta 3 de los dígitos, puede concebirse que todavía se trata de la misma mercancía. Si son más datos, pues la autoridad te va a decir que no es la misma mercancía. Pero en ocasiones también en la práctica, pues esto hay que pedirlo, ¿no? Porque si no lo ubicamos, pues obviamente la autoridad te va a decir, por un solo dígito te puede decir, no, sabes que pues no me acreditas la legal estancia o tenencia de esa mercancía en particular. Entonces, en ocasiones, pues hay que considerarlo, ¿no? Y que efectivamente también un dato importante es que conservar los datos de identificación en los equipos, ¿no? Porque obviamente a veces los desmantelan o los dañan ciertas partes, ciertas placas se las quitan, ¿no? Por alguna reparación que hacen, le quitan las placas y pues ya no se puede identificar en este caso las mercancías. Entonces son campos que se deben de cuidar. Obviamente hay restricciones en cuanto a ciertas fracciones del capítulo 87, que básicamente son vehículos, en donde pues no puedes en un momento dado rectificar. Entonces hay que visualizarlo muy bien. Y bueno, sí hay excepciones para lo que viene siendo el operador económico autorizado o las empresas de revisión en origen. Entonces aquí probablemente el tema de los datos de identificación individual se realice de 2 formas. Se puede llevar a cabo a través de indicarlo en el documento. Puede también digitalizarse. Hay un procedimiento en donde sabes que, por ejemplo, ha tocado que mercancías, ¿no? Que son alrededor de 100, 200, 300 números de serie. Entonces esos obviamente los digitalizas, que también es factible, y únicamente pues declaras el e-document en el documento. Eso es una posibilidad. Entonces siempre hay que estar revisando esta información. Los temas del número de contenedor y la clave del tipo de contenedor, que es quien realiza el traslado de las mercancías, es el continente que se utiliza también para protección, pues hay que identificarlo, y sobre todo con las claves que señala en este caso el apéndice 10. Aquí les puse algunos ejemplos donde lo podemos visualizar primeramente, y solamente algunas claves. Obviamente siempre también el tema de que si no hay alguno en el catálogo, que nos vamos al de otros, o que a veces publican ciertas claves y después te dicen, no, pues sabes que esta no se encuentra operando en la actualidad. Hay que revisar esas situaciones, ¿no? De manera ya particular. Tenemos, obviamente que esto también sería muy poco probable que te sancionen, que es el tema de los pagos, ¿no? O sea, cuando uno hace un pedimento, obviamente se declara un monto. Sí llegó a haber errores, sobre todo cuando empezó toda esta cuestión del PESE, ¿no? Cuando cambió del pago electrónico centralizado anual a este pago electrónico de comercio exterior, depósito referenciado.
que había como ahí probablemente que llegaba la información incompleta al sistema bancario, que la reportaba distinto al SAT. Y obviamente se generaba un conflicto en la modulación. Sin embargo, ya en estos días, digo, es poco probable, o sea, es poco probable que venga el importe de manera incorrecta, que no se pueda leer, porque pues trae o sea, que despaches un pedimento sin haberlo pagado, porque obviamente viene ya el código en el documento, y que digas, no, pues sabes qué, pues es un pedimento que no está pagado. Entonces es poco probable, pero en caso de que llegase a surgir algún inconveniente, bueno, pues aquí se habla de un supuesto en el cual si hay un conflicto con el pago, pues sería una multa de 2.860 pesos, que es distinto cuando el pedimento no haya sido pagado, ¿no? Porque pues, si lo presentas y no ha sido pagado, pues es como si no presentaras el pedimento, ¿no? Entonces aquí vean también, conforme este campo también nos establece pues esta multa genérica, que haya algún elemento incorrecto, ¿no? Igual del tema del QR, nos pudiesen multar, les digo, que no se vaya impreso el código QR, creo que sí sería un poco complejo, porque pues está demasiado grande, ¿no? Para decir, oye, no trae el código QR, vuélvelo a imprimir, ¿no? El tema de los Incoterms, que obviamente esos ya son de los últimos campos que se adicionaron. Hay que analizar el apéndice 14 para ver los términos de facturación y sobre todo, pues que vincularlos, ¿no? Tanto el Incoterm como en el caso de los incrementables o decrementables en su caso, podemos hacer esas vinculaciones. Y bueno, pues el caso del decrementable, pues sabemos de antemano que a partir del 28 de febrero de este año, pues empezó a indicar en el pedimento, y que, bueno, pues aquí para no crear más campos, básicamente relacionaron los diferentes tipos de decrementables, los vincularon al artículo 66, ¿no? Básicamente todos los del pedimento los indicaron en esta parte. Y esto obviamente también se relaciona con la manifestación de valor, que es un campo sumamente importante, ¿no? Entonces aquí, de igual manera, en el tema de los decrementables, creo que básicamente las sanciones van a ser por el artículo 200, más allá de los 2.010 pesos. Creo yo que ahí debemos de poner especial atención. Acuérdense que el tema de los decrementables se presenta cuando dentro de la factura viene desglosado y detallado, así de manera específica, determinados conceptos que dentro de los cuales pueden ser gastos de distribución, gastos de publicidad, gastos ya sea de asistencia, en el caso de algún tipo de alguna reparación, que obviamente estos gastos se van a realizar con posterioridad al cruce de las mercancías, un gasto de instalación, toda esa serie de gastos que se pudiesen dar, ¿no? Adicionalmente, bueno, aquí vamos a visualizar los campos. En ese anterior estábamos viendo los decrementables. Aquí básicamente vemos los términos de Incoterms. Acuérdense que son 11 Incoterms. Entonces va desde el en fábrica hasta entrega con los impuestos pagados. Obviamente también debemos de considerar que hay operaciones en las cuales no se declara esos términos de comercio internacional. Básicamente son las transferencias virtuales. En el caso del anexo 22 nos hace esas excepciones, los V1, V2, V5 y V6, que básicamente todos son con virtuales. Entonces es muy importante identificarlos de acuerdo con el tipo de operación en un momento dado que estemos manejando. Vean, aquí de manera así breve vimos pues ya sea las sanciones del acuse de valor, que son del 22.900. Vimos los campos más importantes del pedimento con base en el anexo 19.
en donde sabemos que las sanciones, por lo menos las mínimas, van a ser de 2,010 pesos. No obstante, puede haber otro tipo de sanciones. Estas, por ejemplo, las relacionadas con las contribuciones al comercio exterior. Si la base gravable está incorrecta, pues obviamente si omito en un momento dado impuesto general de importación, pues también es factible que omita derecho de tramitado dinero, impuesto de proceso de producción y servicios o impuesto a los agregados en su caso. Entonces, esas son otras sanciones que también debemos de cuidar. O sea, si ya estamos haciendo el análisis o la revisión de los campos más sensibles del pavimento, pues también nos enfocamos en estas, que ya las hemos comentado en otras ocasiones. Pues básicamente estamos hablando de montos del 130 al 150% de los impuestos omitidos. Estamos hablando del 55 al 75% de otras contribuciones. También, bueno, pues temas de delito de contrabando, siempre y cuando pues superen el umbral que establece el código. Hay temas también de regulación y restricciones no arancelarias, que más allá de equivocarme de la clave, bueno, si no estoy cumpliendo, o sea, hago el pedimento y no estoy cumpliendo, pues también me hago acreedor a otras sanciones. Entonces ahí básicamente visualizamos en un momento dado los riesgos que pudiesen generarse, ¿no? Obviamente, tanto si el dato está mal o efectivamente omití el cumplimiento de la regulación, por lo tanto, pues amerita el embargo precautorio. También se pueden generar temas de delito de contrabando, tanto por la parte de las cuotas compensatorias, por el incumplimiento del permiso, y pues existe una responsabilidad también jurídica sobre la persona moral, ¿no? Y sobre los temas de valor, vean, ya esto ya lo habíamos comentado con antelación, temas de valor. Vean, más allá de les decía yo, de los 2,010 pesos, tenemos los 69,310 pesos, que casi la autoridad quiere aplicar la máxima. El tema de omisión, que ya lo comentábamos, temas de rechazo de valor, cuando venga la autoridad considere que se encuentra incorrecto conforme al 78A de la ley aduanera. El tema de acuse de valor, que fue el que vimos. Aspectos de embargo de precautorio por subvaluación en más de un 50%. También suspensión del padrón cuando pues, ya hay una resolución donde se determinó que efectivamente hay subvaluación, o el tema de otras contribuciones omitidas del 55 al 75%, que fue en este caso las que comentamos, ¿no? Y finalmente, pues ya los temas que también se vinculan con la parte de las regulaciones y restricciones, pero aquí lo estamos viendo desde la perspectiva del valor, que también ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Entonces, es súper importante, les digo, ahora sí que realizar estas auditorías preventivas a los pedimentos con la finalidad de detectar algún tipo de inconsistencia, y en su caso, puedes presentar lo que son las rectificaciones correspondientes para dar cumplimiento pues a la normatividad. Pues eso sería todo, estimados colegas, amigos, doctores. Muchísimas gracias, muchísimos comentarios en el chat, maestro, y muchas felicitaciones por la exposición. Héctor Castro, Eduardo Flores, Claudia Cuevas. De mi parte, pues solamente agradecer a todos los asistentes y a los panelistas por sus comentarios, sus aportaciones, y si me permiten, pues daré lectura al reconocimiento del maestro Ricardo. Hagamos un trueque, otorga el presente reconocimiento al maestro Ricardo Méndez Castro por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Campos Multables del Pedimento Aduanal, el día de hoy, 25 de agosto. Muchísimas gracias, maestro, por la plática del día de hoy. Siempre es un gusto escucharlo. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos en la próxima. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo.
Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un Trueque. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChumbaCasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.